Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano también en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Muy bonito este pasaje del Evangelio, y antes de comentarlo, les quería contar que hace poco tuve contacto durante varios días con un grupo de gente asiática, especialmente de Japón. También habían de Taiwán y creo que algún otro lugar, pero sobre todo la mayoría eran de Japón. Y un poco escuchándolos a ellos, sus historias, luego me empecé a interesar, leí algo por ahí, pregunté, y me impactó que ellos mismos lo decían, que en Japón la tasa de suicidios es bastante alta. Tengamos en cuenta que Japón es un país bastante desarrollado económicamente, forma parte del G7, junto con Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, países bastante desarrollados, industrializados, y hay un muy buen nivel de vida. Resulta que en todos estos países del G7 hay una tasa alta de suicidios, pero me llama la atención que la más baja en jóvenes de entre 15 a 35 años es del país quizás que es más creyente, o al menos la cultura es más católica, que es Italia. Y el primero en esa lista de suicidios, en cuanto a cantidad o porcentaje, es Japón. Y yo me empezaba a preguntar, porque hablando con ellos veo que no es que tengan una religión, o sí tienen una religión, pero todo es un poco sincretista. Algunas personas practican el budismo, otras personas el shintoísmo, bueno, creen un poco en todo el país. En realidad, en general, antes de la Segunda Guerra Mundial creía que Dios era su emperador. Entonces, bueno, al perder la Segunda Guerra Mundial, como que les obligan a hacer el gobierno, a que le digan a la gente que ellos no son Dios, o sea, que el emperador no es Dios, y bueno, aquí... Entonces, ¿qué pasa? Es una sociedad bastante materialista, en el fondo, materialista en el sentido no solamente de que busca en lo material la felicidad, en comprar cosas, en el placer, en el tener cosas, en el tener éxito personal, sino que también material en el sentido de quizás les cuesta entender que hay una realidad superior, materialista en el sentido de la materia y no tanto lo espiritual. Aunque sí tienen elementos espirituales, pero muy relacionados como que Dios es todo el universo. O sea, tienen una serie de creencias como una mezcla. Y las nuevas generaciones no tienen como que un fundamento fuerte en en el ámbito espiritual. De hecho, muchos de ellos creen, o sea, como país, digamos, como cultura, que sí hay una vida después de esta, que hay como un paso hacia otra vida. Obviamente hay mucho de que te vas a unir con el resto del universo, etcétera. Pero en realidad, al final no hay como fundamentos fuertes para sustentar que va a haber una vida después de esta. Entonces, la misma cultura lleva a veces a que si no tengo éxito, mi vida pierde sentido. Y de hecho, la razón principal por la que muchos jóvenes se suicidan tiene que ver con fracasos en el ámbito educativo, que de repente no entran a una universidad que querían, que no les va bien en la universidad o profesionalmente. Entonces como que la vida pierde sentido porque tus metas son demasiado materiales, ¿no? Y ustedes dirán, ¿a qué viene toda esta reflexión sobre los japoneses, ¿no? Y sobre los países del G7 que tienen una alta tasa de suicidio en la población joven y en la adulta también? Pero me impresionó mucho que sea incluso en la población joven. Y en realidad es porque la fe le da un sentido a la vida. El, el saber que hay alguien que te ama por encima de todo esto, que hay alguien que te está esperando, que dio la vida por ti, y que además hay una vida después de esta,
como que hace que relativices más los problemas de esta vida. Y además Cristo, toda la cultura cristiana, judeocristiana, que luego se unió a la cultura greco-romana, donde se fundamenta un poco al menos Europa y luego toda la cultura occidental, tienen ese sentido de que, bueno, Cristo le vino a dar sentido al sufrimiento. Él sufre en una cruz, da la vida por nosotros, pero nos deja entender que después de la cruz viene la resurrección, que después de la tormenta viene la calma. Y eso, en el fondo, da una cierta paz. Empiezas a ver la vida un poco con otros ojos, con otro sentido. De hecho, Jesús, cuando se le aparece a los discípulos después de morir en la cruz y resucitar, que es este pasaje, estamos celebrando a Santo Tomás y por eso se lee hoy este pasaje. Tomás es el incrédulo que le cuesta creer. Dice que si no ve las manos de Jesús con las heridas, etcétera, y no mete la mano en su costado donde fue traspasado, no va a creer. Jesús se les aparece después y dice esta frase: la paz esté con ustedes. Y luego le dice a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo eh, y mete aquí tu mano en el costado y no sigas dudando, sino cree. Entonces, esta frase de la paz esté con ustedes es súper importante. La fe, si no hay relación con Dios, si no te sientes infinitamente amado, si no te sientes hijo muy amado por Dios, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus fracasos, etcétera, si no tienes fe en eso y no tienes fe en que hay algo mucho más grande después de esto, obviamente tu vida empieza a perder sentido cuando empiezan las dificultades, cuando se presenta un fracaso. ¿Y qué pasa? Que en esta vida, de hecho, el otro día lo estaba reflexionando cuando estábamos hablando un poco sobre las guerras, en este mundo siempre va a haber guerras. Quizás va a haber menos en alguna época que en otra, pero siempre va a haber guerras. ¿Por qué? Porque cada ser humano es nuevo, cada generación de seres humanos es nueva. Si fueran los mismos que hubiesen vivido la Segunda Guerra Mundial, quizás hoy en día no habría ninguna guerra, pero no son los mismos, es otros seres humanos, también todos nacemos, cada generación nace con la misma tendencia al egoísmo, a la avaricia, a la soberbia, etcétera, 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 la lujuria, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre son seres humanos nuevos con una necesidad de purificar su corazón, con una necesidad de recuperar esa imagen, más bien la semejanza perdida por el pecado original. Y por eso vivimos en un mundo donde siempre va a haber problemas. O sea, si hay alguien que está poniendo su esperanza o el sentido de su vida en una sociedad perfecta, perdió su tiempo. Y aquí podríamos hablar de muchos en la historia. Eh, un grupo importante que pensó así, con idealismo extremo, fueron los comunistas. Y eso ha fracasado, está fracasando y quien lo intente implementar seguirá fracasando, ¿no? Pero bueno, no voy a meterme por ese lado. Lo que quiero decir es, en este mundo siempre va a haber sufrimiento, en este mundo siempre va a haber pobreza, en este mundo siempre va a haber guerras, en este mundo siempre va a haber enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Alguien que no tiene esto claro va a sufrir siempre porque la vida perdería sentido. ¿Para qué vivir aquí en este mundo con todas estas dificultades, con este esfuerzo que tengo que hacer para trabajar y mantener a mi familia, con este esfuerzo que tengo que hacer para mil cosas para estudiar? ¿Qué sentido tiene? Y entonces, aquí es donde este evangelio de hoy nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Yo realmente vivo en paz? Y si no vivo en paz, la pregunta es, ¿cómo está mi fe? ¿Yo realmente creo? Estas palabras de Jesús a Tomás. Bueno, tú creíste porque has visto. Dichosos los que creerán sin haber visto. Y la fe es esto, la fe es yo creo en algo que no he visto. Ahora bien, creo que Dios a todos nos ha dado la posibilidad de experimentar esto a través de su palabra, a través de hecho, cuando decía al inicio que el pueblo japonés y algunas culturas, eh, el pueblo japonés en concreto, que algunos piensan que hay una vida después de esta, pero no tienen todo el fundamento que tenemos nosotros. Nosotros tenemos a Dios mismo que se hizo persona, se hizo hombre, que demostró que era Dios, que Él mismo resucitó, que hubo gente, hubo testigos de todos esos milagros, y por eso hoy en día creemos, pero tenemos un argumento, tenemos un fundamento muchísimo más fuerte. Por eso Vittorio Messori, que es un periodista y escritor italiano muy famoso, cuando habla, una vez le preguntaron, pero bueno, pero ¿por qué Dios no se muestra con más fuerza para que todos creamos? Él dice, mira, Dios se asomó, como que abrió la puerta y se asomó. Y el destello fue tan grande, el destello, que salió por esa puerta hacia nosotros, que
es suficiente para que nosotros creamos que Él existe, para que creamos que detrás de esa puerta Él está y hay una vida eterna. Y cuando se asomó, se dejó ver a través de quién, de su Hijo, de Jesús. Jesús estuvo aquí. Bueno, que no todos vimos cuando Jesús se asomó, sí, no todos lo vimos, pero el destello lo tenemos, lo vimos, todos podemos hacer un poco de experiencia de Él. ¿Y qué pasa? Y lo que dice Vittorio Messori me parece excelente. Él dice, si Dios se mostrara totalmente, si tú o yo viéramos a Dios cara a cara, no podríamos no seguirlo, porque fuimos hechos para la verdad, fuimos hechos para Dios. Por eso la verdad, por eso cuando resuelves un problema matemático, cuando entiendes una cosa, te sientes tan pleno, porque fuimos hechos para la verdad. Dios es la verdad, Dios es el amor, fuimos hechos para el amor. Por eso cuando te sientes amado, te sientes muy pleno. Dios es todas esas cosas en Él. Cuando lo ves, no puedes no seguirle. ¿Y qué pasa? Aquí viene el tema interesante. No seríamos libres. O sea, le seguiríamos como obligadamente. Dios se me pone delante y yo no podría decir que no, porque todo mi ser está hecho para Él. Entonces Dios, por eso no se muestra totalmente, sino como que, bueno, se asomó un poco. Y tengo todos los argumentos suficientes para creer en Él, pero también la posibilidad de libremente decir si te quiero seguir o no te quiero seguir. Dios respeta siempre nuestra libertad. Y por eso tiene mucho más valor nuestra fe si no lo hemos visto. Y por eso Jesús dice aquí a Tomás, tú crees porque has visto, eso es fácil. Pero dichosos los que creerán sin haber visto. Pidámosle entonces a Dios hoy, en esta fiesta de Santo Tomás, aumentar nuestra fe. Pidámosle a Dios, Dios, aumenta mi fe. También quizás puede ser un reto el investigar un poco más, ¿no? Sobre todos los argumentos, leer un poco más la Biblia para entender más lo que significó la resurrección de Cristo, conocer un poco más sobre elementos incluso científicos como la sábana santa, que dan, vamos, muestras clarísimas de que Cristo resucitó. Y bueno, conocer un poco más, pero no solo conocer qué es lo que yo puedo hacer por mi parte, sino pedirle a Dios la gracia de crecer en mi fe y de poder decir algún día esta frase que dijo Tomás y que a veces la repetimos, mucha gente la dice en la misa cuando levantan el cuerpo de Cristo, mucha gente dice esta frase en silencio, Señor mío y Dios mío. De hecho, la decimos porque cuando Tomás vio a Jesús resucitado, reconoció que Él era Dios. Nosotros quizás no lo estamos viendo en la figura humana, pero en la misa sabemos que está su cuerpo y su sangre, y por eso repetimos estas mismas palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío. Que Dios nos dé esa gracia, esa fe de saber que Él está ahí presente, que está presente también dentro de nosotros y que nos está esperando también con un amor infinito en la vida eterna. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y también en la plataforma Be New Fire.